informamos que el día de hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Esta es una enfermedad neuromuscular degenerativa que causa parálisis total en quien la padece. De acuerdo con la Asociación Civil ELA México y GILA Apoyo Integral, una de cada 20,000 personas en el mundo es diagnosticada con este padecimiento que aún no tiene explicación científica. Este padecimiento recientemente fue aprobado el primer medicamento para su tratamiento. Este medicamento se llama Edarabone y no es una cura, pero sí mejorará la calidad de vida de los pacientes. La edad media de aparición de esta enfermedad es de 60 años, aunque existen varios casos de jóvenes menores de 30 con este padecimiento. Tal vez uno de los casos más conocidos es el del británico Stephen Hawking, quien fue diagnosticado a la edad de 20 años. Y en otros temas, el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Calv, él alertó sobre el incremento en el consumo y producción de heroína en México, por lo que recomendó a los padres de familia la vigilancia y cuidado de los niños y jóvenes. Entrevistado durante la firma de un convenio de colaboración para la prevención de las adicciones con organizaciones civiles, señaló que los cocineros de las drogas en México están convirtiendo la goma de opio en heroína, por lo que la venta de dicha sustancia es barata para que esté al alcance de más personas. Aseguró que hay grupos de consumo en México que son pequeños, pero la preocupación es que se registre un uso indiscriminado de la heroína, lo que enfatizó sería gravísimo.